Entonces, me toca a mí hacer una breve introducción de Miriam. Ya, si están aquí es porque han oído hablar de ella, la conocen, de alguna u otra forma, ha tocado sus vidas, por lo menos sé que hay mucha gente que ha tomado cursos con ellas. A ver, no voy a hablar de todo su profesionalismo y su carrera profesional y demás, me gustaría sí hablar de valores y virtudes y fortalezas que Miriam tiene en este proceso de acompañar personas. Y ahí claramente podemos destacar y reconocemos y reconozco su escucha empática, generativa, compasiva, clave para acompañar a las personas en situaciones de desafío. Y también esta capacidad que tiene Miriam de crear puentes, de generar vínculos, de poder enfocar y rescatar las fortalezas de la persona que está acompañando y fundamentalmente inspirarla a que desde ese lugar pueda dar lo mejor de sí. Entonces, una tarea bien desafiante de combinar esto de la escucha, de acompañar a la persona, de reconocerla en sus fortalezas, de invitarla a que ella misma reconozca cuáles son sus fortalezas, sus anhelos, y desde ahí hacer este acompañamiento del que nos va a contar ahora. Así que ustedes vinieron a escuchar a Miriam y no a mí, así que los dejo con Miriam. Muchas gracias por estar todos aquí y por acompañarnos en este espacio. Gracias, Santiago. La verdad es que es un placer que estés aquí. Gracias por presentarme. A ver, pensé este tema de acompañar a personas porque, aunque alguno quizá no sea un profesional de acompañar a personas, que no se dedique profesionalmente a acompañar a personas, la realidad es que todos en algún momento de nuestra vida estamos acompañando a alguien. Y acompañar se puede hacer de muchas maneras: acompañar a un amigo, acompañar a un familiar, acompañar a alguien del trabajo, a algún colega, y podemos acompañar en el dolor, acompañar en el sufrimiento, acompañar en la felicidad, acompañar en momentos más difíciles, acompañar en momentos más fáciles. Entonces, el tema de acompañar, quería compartir aquí algunas experiencias. Primero, desde muchos años que yo me he dedicado a acompañar a personas y que he tenido, digamos, la vida me ha puesto enfrente de personas de muchas culturas diferentes, desde Asia, en la India, he pasado mucho tiempo, en Latinoamérica también, en Europa, y entonces te das cuenta de que hay algunos elementos comunes, aunque hay diferencias culturales, diferencias religiosas, pero hay algunos elementos comunes. Y uno de ellos es que cuando sentimos la indefensión, es decir, que no puedo hacer nada, es decir, que soy indefenso ante este problema, esta situación, emerge una vulnerabilidad, pero también una falta de creer en uno mismo. Y esa falta de creer en uno mismo hace que todos los recursos que todo ser humano tiene, quizá escondidos en su interior, y que son recursos conectados con el núcleo positivo, con el núcleo sano, con aquello que nos da vida, todos esos recursos se quedan como tapados por ese sentimiento de impotencia, de indefensión, de que no puedo. Y cuando acompañas a alguien que está en esta situación, tenemos una tendencia los seres humanos de decir: a mí también. A mí también me pasa. A mí también me ha pasado. Yo conozco a alguien que también le ha pasado. ¿Y qué ocurre cuando acompañamos desde el a mí también?
que realmente no estamos 100% ayudando a la persona. Es decir, si yo le digo, por ejemplo, a Santiago que me pasa algo, me siento indefensa, y él me dice que a él también, ¿en qué me ayuda a mí? Simplemente, bueno, pues ya no estoy sola, ya somos dos que nos sentimos mal por la situación que sea, ¿no? Entonces, es que nos cuesta acompañarnos realmente unos a otros. Y como no sabemos qué hacer, bueno, pues utilizamos el a mí también. En otras ocasiones nos volvemos, digamos, entramos en la relación de salvador y salvado, de víctima y salvar a la víctima, no pobre, sí, no, le tengo que salvar, le tengo que ayudar. Y esto es como la historia de aquel hombre que quería salvar a las mariposas de tener que hacer un esfuerzo tan brutal de salir del capullo para volar. Y entonces le cortó los capullos para que pudieran salir fácilmente, ¿no? ¿Por qué tiene que pasar por este sufrimiento si yo le puedo ayudar cortando parte del capullo y que salga? Y entonces, ¿qué pasaba? Que esas mariposas se morían. ¿Por qué? Porque el atravesar el dolor, bueno, primero no sabemos si les duele, es nuestra interpretación. El atravesar ese capullo para salir hace que la sangre, tampoco sé si tienen sangre, pero lo que sea que tengan en las alas, que vaya hacia las alas y les fortalezca para volar. Entonces, yo desde mi experiencia sé que a veces he pasado sufrimientos, momentos duros que me han hecho más comprensiva, me han ayudado a escuchar mejor a los demás, me han hecho mejor persona. Y gracias que no hubo nadie que me quiso salvar de eso y sacarme de ahí, no sé de qué manera. Y lo atravesé y me ayudó. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque hay veces que nos cuesta ver sufrir a otro y queremos ayudarle, salvándole de alguna manera. Y pondré otro ejemplo que pongo en este libro del placer de cuidarnos, transformar las dificultades en posibilidades, el ejemplo de la serpiente. Cuando la serpiente tiene una piel vieja y tiene que soltar la piel vieja para que salga la nueva. Si no suelta la piel vieja, no saldrá la nueva piel. ¿Y qué hace? Encuentra dos piedras que están muy juntas una a la otra y pasa por esas piedras para que le rasquen la piel vieja. Y de nuevo, yo no soy serpiente, no puedo hablar en nombre de la serpiente si le duele o no, pero a mí, digamos que me da la sensación, yo si pasara entre dos rocas así, a mí me dolería bastante. Pero ese atravesar ese sufrimiento es para dar lugar a la piel nueva, para que nazca esa nueva piel. Entonces, hay veces que nos cuesta ayudar a otro cuando sufre y entramos en el a mí también, o en no dejarle que luche para que salga ella misma de esa situación, por decirlo de una manera. Eso no quiere decir que si ves que alguien se está hundiendo, dejes que aprenda a nadar, o sea, evidentemente le ayudarás de alguna manera para que salga, ¿no?, a flote. Pero sí que en general hay veces que nos cuesta acompañar a otro cuando está en un momento difícil. Y a mí lo que me ha ayudado la indagación apreciativa, y de eso se trata hoy, un poco de compartir estas experiencias, es a sostener el espacio del otro desde apreciar lo que a la persona le da vida y preguntarle, hacerle preguntas que le lleven a un espacio más luminoso. En vez de indagar qué te hace sufrir, por qué sufres, ay, pobre, fíjate qué pena, ¿no? Y si a mí también me pasa, uy, qué dolor, sí, no. En vez de entrar
en darle vueltas a eso, cómo poder primero reconocer que el otro está pasando por un mal momento, pero no ir a darle consejos, que hay veces que uno necesita ser escuchado y no tanto ser aconsejado, sino sostener un espacio que sea un espacio de dulzura, un espacio apreciativo. ¿Qué quiere decir un espacio apreciativo? Un espacio en el que tú aprecias el valor de la persona por lo que es. Y ahí se requiere también tener un poco de desapego, y esta palabra, cuidado con esta palabra, no quiere decir desinterés, no quiere decir que yo no siento lo que el otro está sintiendo, pero que yo no entro en la rueda del sufrimiento en el que ha entrado la otra persona. Porque es lo que vemos aquí en España, un porcentaje, creo que más de 25% del personal sanitario se ha contagiado del COVID y entonces se han tenido que quedar en casa y no han podido ayudar. Entonces, cuando tú ayudas, y ahora estamos hablando de otra cosa, ¿no? del sufrimiento como en general, si yo me contagio del sufrimiento del otro, entonces llega un momento que pierdo la visión amplia. Y la indagación apreciativa lo que te ayuda es primero a mantenerte tú en lo que a ti te da vida, para que no ocurra, y voy a poner aquí un ejemplo del barco y del río. Imaginaros que el río supone las situaciones de la vida y tú eres el barco que fluyes por estas situaciones de la vida. En el momento que el río entra en el barco, ¿qué le ocurre al barco? Que el barco se hunde. Entonces, en el momento que las situaciones de la vida entran tanto en mi mente que yo me hundo en esas situaciones de la vida, entonces estoy sobreviviendo, no estoy viviendo y fluyendo en el río, ¿no? Entonces, la indagación apreciativa es una de las filosofías de vida, de metodología, de manera de ver y de ser y de existir y de relacionarte, que lo que te enseña es a centrarte en lo positivo. Y evidentemente que en el río que te rodea, pues quizás hay sufrimiento, quizás hay polución, quizás hay malestar. Y primero he de mantenerme internamente conectada con lo que me da vida para luego poder ayudar a otros a que se mantengan conectados con lo que les da vida. Porque si hay un barco que se está hundiendo a mi lado y yo también me hundo, pues difícilmente nos ayudaremos y nos acompañaremos unos a otros, ¿no? Es decir, nos veremos en el fondo del río, pero quizá ya no podremos respirar ni podremos compartir realmente. Entonces, ese es otro de los aspectos para abrirse a ayudar, a acompañar y a ser acompañado. Otro de los aspectos es el de la autosuficiencia. En la cultura del individualismo que ha ido invadiendo desde Estados Unidos a muchos países, el otro día un grupo de personas nos explicaron que en Estados Unidos son los más individualistas y en cambio hay otros países que son mucho más de colectividad, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que esta cultura individualista nos ha llevado a la autosuficiencia. Yo tengo que ser autosuficiente, tengo que poder con todo. Y eso hace que no facilite que el otro me acompañe. Entonces, tú ves a alguien, y el otro día una amiga que es coach apreciativa, me comentaba, dice, bueno, tengo un cliente, una persona que estoy acompañando,
que me dice que él la autoestima la tiene por los aires, que él tiene una autoestima fantástica. Y, sin embargo, estaba teniendo una serie de problemas y me decía mi amiga, dice, esta coach, que se dedica a acompañar a personas en coaching y luego también es experta en acompañar en el duelo. Entonces, me decía, bueno, es que este señor no es que tenga una gran autoestima, es que tiene un ego como una catedral. Y entonces, claro, aquella persona que tiene esa visión de sí misma que no coincide realmente con lo que es, vive una autosuficiencia que le es difícil ser ayudado. Y ahí es donde hemos de aprender a plantear preguntas apreciativas. Bueno, voy a explicar algunos escenarios más para luego ver cómo podemos aplicarlos en el acompañar a las personas. Otro es que la persona a quien estás acompañando, una de las necesidades más profundas que yo creo que necesitamos todos, y me incluyo, es ser comprendido. Es decir, cómo te sientes cuando expresas algo a tu familia, a un ser querido, a tu equipo, y no te están entendiendo. Y es frustrante. Entonces, acompañar a otro y comprenderle es maravilloso. Y hay veces que es lo único que necesitas hacer, generar un espacio de comprensión que no es de a mí también, o que estoy hablando de la comprensión profunda, porque si yo digo, bueno, se me ha muerto, no sé, mi hermano, bueno, se ha muerto mi hermano, que no es así, ¿no? Gracias a Dios, pero digo, se ha muerto mi hermano, y entonces dice la persona, a mí también se me murió mi hermano, qué palo, qué tal, qué cual. Entonces, da la sensación que me entiende, pero no me ha escuchado realmente. Simplemente está utilizando él a mí también. Entonces, yo estoy hablando de una comprensión más profunda, ¿no? La comprensión de que, bueno, como a mí se me ha incendiado la casa, puedo entender que a ti se te incendie. Como se me ha muerto el hermano, puedo entender que se te ha muerto. No, estoy hablando de una comprensión que implique que el otro se sienta abrazado por tu presencia y que tus palabras sean liberadoras. Es decir, le liberen de lo que sea que se quiere liberar. Y para ahí el poder de nuestra presencia, que voy a decir como algunos aspectos, cuando estamos acompañando al otro, nuestra presencia es fundamental, pero ¿desde dónde es nuestra presencia? Y aquí quiero introducir de nuevo lo apreciativo, la inteligencia apreciativa, que Tachenkerry habla de ver el roble en la bellota. Y tú quizá puedes tener enfrente a una persona que está endurecida, porque el sufrimiento le ha endurecido, porque el sufrimiento nos endurece a veces, que a veces nos ablanda y nos hace conectar con nuestra ternura y con nuestra, digamos que no somos superpotentes, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo ahora en el mundo nos hace ver que no somos invencibles, inmortales y que podemos con todo. Estamos afrontando una situación muy difícil y todos conocemos personas, o bueno, no sé si todos, pero personas que se les ha muerto un familiar, que se ha muerto alguien querido. Entonces, es duro. Pero hay veces que la persona se vuelve como esa bellota que tiene una cáscara muy dura, por lo que sea de las circunstancias de su vida. Y la presencia apreciativa lo que nos ayuda es, por un lado, a generar un espacio de calma, de paciencia, de escucha,
Y segundo, ver a través de la bellota el roble que quieren hacer, el roble que hay ahí dentro. Y aunque la persona no lo vea ella misma, si yo soy capaz de verlo, y eso estoy hablando como de un nivel espiritual, apreciativo, que requiere una capacidad de silenciamiento interior para realmente acoger al otro. Porque si yo estoy muy lleno de mí mismo, si yo estoy muy llena de mí misma, no tengo espacio para acoger al otro. Y entonces saldré con a mí también, o con si te entiendo, o pobrecita, ¿no? Entonces no estoy realmente acompañando desde este nivel en que la otra persona puede abrirse y hacer salir su roble interior. La inteligencia apreciativa, ¿cómo la desarrollamos? Porque aquí estamos hablando como de varios niveles. La inteligencia apreciativa, la sabiduría de no dejar que las situaciones te hundan, que no te hundas en las situaciones, que el barco no se hunda en el río de la vida, y la sabiduría de la presencia que sabe escuchar y que sabe generar un espacio para que el otro sea comprendido. Yo creo que el mundo necesita líderes así. Líderes que sepan escuchar, que sepan comprender, que sepan acompañar desde la mirada apreciativa, la inteligencia apreciativa, la presencia transformadora. ¿Cómo es la presencia que transforma? ¿Qué es lo que nos ayuda realmente a transformar? Pues hay diferentes habilidades. La habilidad de la escucha generativa, es decir, que generas un espacio en el que el otro, o sea, que puede emerger el roble que hay en el interior del otro. Luego, lo que os comentaba de comprender, de saber escuchar, comprendiendo realmente al otro. Y luego, la intención de servir. Yo no sé cómo es en los otros países, yo les explicaré. En España hay muchas personas que han dejado su trabajo y han empezado a estudiar coaching para ayudar a los otros. Y entonces lo que te das cuenta es de tres cosas fundamentales. Una, que cuando servimos a los demás nos sentimos plenos. Es decir, la actitud de servir nos enriquece y da sentido a nuestra vida. Entonces, la persona que trabajaba en la empresa y que sentía que su vida, pues, o que su trabajo no tenía sentido, empieza a estudiar coaching para ayudar a otros, en realidad para ayudarse a sí mismo. Y entonces ves, bueno, ¿cuál es realmente la intención ahí? Y cuanto más nuestra intención sea verdaderamente de servir, nuestro acompañar al otro será más pleno, porque nos vaciaremos de nosotros mismos. Y cuando digo vaciarnos de nosotros mismos, me refiero de mis agendas, de mis egos, de mis expectativas, de lo que yo quiero, vaciarme de eso para estar presente para el otro. De verdad, esto es maravilloso, pero requiere de un proceso de espiritualidad en el cual puedes realmente llenarte del otro para liberar al otro, por decirlo de una manera, sin que seas tú el que le liberas, sino que el acto de comprender, el acto de escuchar, el acto de estar presente, hace que emerja lo mejor de ti
y lo mejor del otro. En otro aspecto, la presencia, cuando es una presencia humilde, no solo con la habilidad de servir, sino de facilitar, de ser un instrumento. Y en indagación apreciativa, generalmente los que vamos a las organizaciones, a las empresas, a las comunidades, a las congregaciones, preferimos no llamarnos consultores, porque consultores, tú me consultas y yo te doy mi consejo, no. Somos facilitadores de cambio. ¿Cómo puedes acompañar a otro desde ser facilitador, ser un instrumento que permite que el otro sea el mismo? Entonces, por ejemplo, el tutor en la universidad, ¿no? También yo estoy haciendo tutorías, tengo una clase y en la tutoría pues también puede ser facilitador. Facilitar que el estudiante, que yo prefiero llamarle estudiante, no alumno, porque no sé si ustedes saben que en latín cuando se pone la A delante de la palabra niega lo que sigue. Entonces cuando decimos apreciar es aquello que no tiene precio, que es tan valioso que lo aprecias porque no tiene precio. Y cuando dices alumno, estás diciendo aquel que no tiene luz. Alumno, yo le doy luz como profesor a aquel que no tiene luz. Pues no, por favor. Entonces yo cuando supe el significado de la palabra alumno, digo, yo no tengo alumnos, digo estudiantes. Porque creo firmemente que todo ser humano tiene su luz interior y que la presencia facilitadora que facilite que emerja la luz de las personas, ¿no? Ese es otro aspecto de la presencia transformadora. Otra es la presencia que acompaña y nutre. Qué lindo cuando alguien a tu lado te acompaña en algo, no solo te escucha, te comprende, facilita que salga lo mejor de ti, sino que su presencia te nutre. Y piensa, ¿qué te nutre a ti? Y lo puedes compartir con las personas con quien convives, que te acompañan en momentos de tu vida. Y si tú acompañas a alguien y no le conoces mucho, le puedes preguntar, ¿a ti qué te nutre? ¿Qué te da vida? ¿Qué te da vitalidad? ¿Qué da sentido a tu vida? De manera que con su respuesta me ayude a mí a centrarme en lo que le nutre para que mi presencia también le nutra, para yo centrarme en lo que le nutre. Y estoy leyendo de aquí porque, aunque, no quiero que penséis que todos los libros que he escrito yo me acuerde de todo lo que he escrito. Una vez me entrevistaron en la televisión, en la radio, y me dice el locutor, lee una frase y dice esto que dijiste, y digo, así, esto lo dije yo. Entonces, por eso este libro, que ya se ha editado varias veces, pero que sigo inspirándome yo en ese momento que me inspiré sobre la presencia transformadora. Entonces he hablado facilitar, servir, inspirar, nutrir y acompañar sanando. ¿Cómo es la presencia que te sana? ¿Cómo es la mirada de aquella persona que con su mirada, que es, yo diría, apreciativa, amorosa, cariñosa, silenciosa, y con su mirada es un bálsamo? Y te sientes, ¡ay, qué bien! Entonces, ¿cómo nutres tu mirada para que tu mirada sea sanadora? Otros ejemplos que pongo en el libro de la presencia sanadora, quizás ahora no los podemos practicar, que es un abrazo, que es una caricia, que es dar una palmada.
Por eso he empezado hablando de la mirada, que sí que podemos mirarnos aunque sea a 1,5 metros de distancia o a través de la pantalla, ¿no? Pero el acompañar desde esa mirada sanadora, esa mirada que comprende y genera un espacio como de alquimia, que se transforma, y ese sufrimiento de la persona, al menos durante un rato, queda en calma, ¿no? La persona siente como un masaje interior. Entonces, a mí la indagación apreciativa y el coaching apreciativo, que le llamamos coaching, yo diría honestamente, por un lado, porque vende el coaching, pero sí que ponemos en nuestra formación de coaching que es para todas aquellas personas que acompañan. Y yo, cuando escribí este libro de Florecer Juntos, detrás pongo, bueno, acompañar para padres, madres, profesores, pero el editor dijo, no, coaching, porque esto... Entonces, el coaching, que es una manera de acompañar, pero hay muchas otras maneras de acompañar. En la formación que damos de acompañar a través del coaching apreciativo, enseñamos a practicar este tipo de preguntas que sirven tanto para el coach como para el que hace acompañamiento espiritual, como para el que acompaña a sus hijos. Y en realidad, y ahora quizá voy a entrar un poco en el método, sin entrar en profundidad en el método. He explicado ahora un poco la filosofía de acompañar al otro desde la mirada apreciativa, desde la presencia transformadora. Primero, si hay un tema, ¿no? Acompañas a alguien y hay un tema y esa persona está pasando un mal momento, lo que pensamos y pienso, voy a hablar de mí, que es importante, es no caer en que la persona cuente una historia muy larga sobre su sufrimiento. ¿Por qué? Porque seguro que ya se lo ha explicado a su familia, se lo ha explicado a sus amigos, seguro que lo ha pensado 20.000 veces. Entonces, el repetirlo, realmente yo no sé hasta qué punto le ayudará. Entonces, lo que planteamos desde el acompañamiento apreciativo es empezar a definir el tema del que vamos a hablar en este acompañamiento desde los anhelos de la persona, desde sus fortalezas, desde lo que realmente quiere. Y para ello, pues podemos descubrir experiencias en las que hayas superado su sufrimiento. Bueno, ahora estás pasándolo mal, pero ¿en qué momentos tú de tu vida, en algún momento también lo pasarías mal? ¿Qué te ayudó a superarlo? Y entonces entramos en compartir las fortalezas para que la persona empiece a conectar con sus fortalezas, porque seguramente en todo ese proceso de hablar de lo mal que estoy y explicárselo a toda la gente y repetírselo en su mente se ha debilitado de tanto pensamiento debilitante, pensamiento problemático, pensamiento negativo, pensamiento repetitivo. Entonces, que el acompañamiento sea como aire fresco, que la persona conecte con sus fortalezas desde definir lo que realmente le da fuerzas para superar lo que sea que haya superado en su vida. Y luego soñar qué es lo que anhela, qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría que ocurriera en su vida, para pensar out of the box. Y desde esos sueños, que son utópicos, pero que Federico Mayor Zaragoza, que precisamente me hizo el prólogo del libro del poder de nuestra presencia y que fue el director general de la UNESCO durante 2 mandatos, él me dijo una vez una frase que siempre recuerdo, me dijo, los realistas nunca cambian el mundo, son los utópicos los que cambian el mundo. ¿Por qué? Porque el realista está en el fango de lo que no va bien, del problema, del sufrimiento, y no puede ver más allá. Entonces, acompañamos a esa persona a soñar un poco. ¿Qué sería el ideal? ¿Cómo sería ese ideal?
y agua fresca, porque soñar nos revitaliza, nos ayuda a pensar y luego ver, bueno, ¿qué oportunidad hay en mi vida de que algo de esos sueños o de algo de esas fortalezas que he visto en mi pasado o que veo soñando en mi futuro, qué oportunidad quizá en algún lugar puedo yo poder aplicar estas fortalezas o empezar a caminar hacia mis sueños? Y eso es lo que decimos, diseñar propuestas que sean de puente entre los sueños y las fortalezas hacia el presente y el futuro que quiero, para luego generar y sostener ese vivir desde las fortalezas. Entonces, acompañar desde las fortalezas, no desde las debilidades, yo creo que nos ayuda a florecer. Y esto es lo que hacemos en el coaching apreciativo, en la formación que damos de coaching apreciativo, enseñar a las personas a pasar por este proceso que he explicado ahora en estos últimos minutos y ver cómo aplicarlo en sus vidas. Y además hacemos prácticas para que te sirva a ti también. Y antes comentaba, y con esto ya voy terminando, que necesitamos líderes que sepan realmente acompañar a su gente. Líderes apreciativos, líderes que tengan visión, líderes que inviten a un proceso relacional positivo, líderes que desarrollen su potencial como el de sus compañeros, para contribuir a crear un cambio valioso y transformador. Bueno, estoy leyendo, así que como estoy leyendo, os voy a compartir lo que estoy leyendo del liderazgo apreciativo que vamos a hacer en junio, 5 y 6 de junio, que el líder busca convertir el potencial humano en poder positivo. Un líder apreciativo es un líder que ilumina, que hace aflorar lo mejor de las personas y las situaciones. Porque las personas tienen talentos y capacidades que no se desarrollan plenamente y permanecen escondidos. Lo que decía ahora me sale en inglés, de la bellota, ¿no? Y el roble. Entonces, ayudar a que tu equipo salga su talento y reconocerlo desde el liderazgo apreciativo, facilitamos así que la persona se abra y aflore todo su potencial. Entonces, en las próximas semanas luego os diremos las fechas. Bien, no sé si hay alguna pregunta, Santiago, si quieres compartir o... Gracias, Miriam. Simplemente me hizo reflexionar esto que traías y para construir sobre lo que has comentado, me surgieron un par de preguntas muy importantes que tienen que ver con la responsabilidad que conlleva acompañar a otras personas. Y alineado con esa responsabilidad es muy importante, como primer paso, que estemos totalmente conscientes y que hagamos un análisis reflexivo de cómo estoy yo como persona para poder acompañar. Porque lo que sucede es que a veces en el furor, en la vorágine, ok, sí, tengo habilidades, las reconozco, tengo mucha experiencia, pero me meto en un campo de acompañar a alguien y realmente estoy pasando por un muy mal momento y no tomo conciencia o por lo menos no reflexiono lo suficiente sobre eso. Entonces, pregunta clave, ¿cómo estoy yo para acompañar a esta persona? Ese espacio de autorreflexión es clave y necesario para que yo, desde mi ser, pueda dar lo mejor y acompañar al otro desde un nivel de estoy firme, estoy empoderado con mis conocimientos y con un estado emocional acorde a lo que tengo, al desafío que me va a presentar el otro. Podemos... Que es una reflexión muy, muy buena, Santiago, y quería compartir dos cosas. Uno, cuidado con los perfeccionistas que tienen que estar perfectamente bien para acompañar a otros, porque entonces nunca acompañarán a otros, porque siempre algo nos pasa. Entonces, antes he hablado del desapego
Y aquí quiero hacer dos reflexiones. Una, totalmente de acuerdo, tengo que cuidar mi núcleo interior de vida para acompañar desde ese núcleo interior de vida. Y cuidarme en ese sentido para que cuando acompañe desde un espacio apreciativo, un espacio de cuidado. Pero luego he hablado del desapego y lo he aplicado como a desapegarte para que no te contagie el sufrimiento del otro. Y aquí voy a poner otro desafío, desapegarte de ti mismo. Es decir, y me he encontrado en situaciones, por ejemplo, de haber tenido una discusión con alguien un poco acalorada y a los pocos minutos o al cabo de un rato tener una sesión de acompañar a alguien. Y a mí, honestamente, me ha ayudado la meditación para, punto final a lo que acaba de pasar. Sé que luego lo voy a tener que retomar, sé que es algo que tengo que solucionar, pero no voy a dejar que invada mi espacio interior mientras estoy acompañando al otro. Y aquí entramos como a otro nivel de desapegarme de mí misma, de lo que me está pasando internamente, ponerlo a un lado para tener ese acceso directo al núcleo positivo, a lo que nos da vida. Sí, quería compartir esto y que acompañar desde ahí. Bien, y está abierto el chat para que nos vuelquen sus inquietudes y podamos ir respondiendo a medida que van planteando las preguntas, transmitírselas a Miriam para responderlas. Así que... Miriam. Sí. Porque bueno, quizás los que hoy están visitándonos no tienen la comprensión de que este método de la indagación apreciativa llevada al coaching también ha sido un poco una recreación tuya. Y el año pasado, cuando estuvimos en Francia, tuvimos la posibilidad de ver la indagación apreciativa también puesto en otro profesional, y hicimos una comparación, estuvimos las dos en el mismo taller, y llegamos a una misma conclusión, y por eso amamos tanto este proceso, y por eso estamos tan comprometidos con seguir avanzando en el mismo, y que haya más coaches apreciativos. No sé si te gustaría comentar algo al respecto. Sí. Bueno, primero, muchísimas gracias, Santiago y Andrea. Para quien no lo sabe, son las dos personas que en las últimas formaciones que hemos estado haciendo de coaching apreciativo siempre han estado presentes, acompañando, tutorizando. Así que muchísimas gracias. Sí, es cierto que a mí me apasiona el tema de acompañar a personas porque creo que crecemos juntos. Y una de las cosas del coaching apreciativo y del acompañar desde la indagación apreciativa es que florecemos juntos. Es decir, no es que tú estás separado y acompañas al otro y es el otro el que florece y todo se trata solo del otro, sino que mientras tú acompañas al otro a florecer, floreces tú. Y este curso en el que me acompañan Andrea y Santiago de coaching apreciativo, de formación de acompañamiento apreciativo, lo que hacemos son prácticas para ver cómo detectar las preguntas adecuadas para que la persona descubra sus fortalezas. Cómo generar ese espacio de soñar para que la persona pueda salir de ese enganchamiento a su sufrimiento, ese enganchamiento, ahora no sé si es una catalanada, pero bueno, de estar aplastado enganchada, se viene en catalán, le digo enganchar, ¿no? Que está en su sufrimiento, regodeándose de su sufrimiento, cómo salir de ahí y poder ver algo de luz, algo de vida, y poder apreciar lo que sí que funciona, porque en todo momento cuando hay algo que va mal o muy mal, hay algo que sigue funcionando. Incluso en situaciones como un terremoto o una catástrofe, sigue habiendo vida y las personas que están vivas siguen vivas. Entonces, hay algo que funciona.
Y esto es una de las premisas de la indagación apreciativa, que en todo sistema siempre hay algo que funciona. Y en el curso de coaching apreciativo y en este acompañamiento de coaching apreciativo, precisamente enseñamos y nos acompañamos a cómo centrarnos en encontrar aquello que da vida, en encontrar lo que nos da sentido y en hacerlo florecer. Y bien, no sé si hay alguna pregunta, si no, iré volver a la vida después de estar marchita, dice alguien. Sí. Sí, acompañar para personas vulnerables, dependientes, a hacerles sí, María José, que te gustaría conocer más. Evidentemente, las personas dependientes y que también tienen sus sentimientos, que tienen sus emociones, acompañar desde la mirada apreciativa y no desde sentir pena, sino desde sentir un amor profundo, un aprecio profundo hacia esas personas, podemos hacer que esas personas conecten con lo que para ellas es importante. Y bueno, dices que te gustaría saber más, no sé si, puedo aquí compartir un momento para que veáis las fechas que vamos a hacer esta formación online, que será justo a partir de la semana que viene, viernes y sábado de la semana que viene y de la otra, de 4 a 9 de la tarde de hora europea, y, perdón, de 10 a 3. No, de 10 a 3 horas de Nueva York, y ahora me he liado yo a mirar las horas, ya lo he dicho bien eso, sí, sí. Bueno, y si queréis saber más, podemos compartir a través del correo electrónico. Jacqueline dice: ¿cómo puedo ayudar a personas a sostener el nuevo espacio de bienestar que han encontrado tras un proceso de coaching apreciativo? Muy buena pregunta. ¿Cómo sostenemos el espacio positivo, apreciativo que hemos creado en un proceso de coaching? Precisamente en las últimas sesiones que hacemos con la persona, que llamamos la fase de destino, la fase de aterrizar sus compromisos, de aterrizar, lo que aterrizamos es que la persona haya encontrado maneras de acceder a lo que llamamos su núcleo positivo, su núcleo sano. Porque si yo he aprendido a acceder a lo que me da vida, entonces no solo me ayudará para esta situación actual en la que estoy y que por esto he querido un proceso de acompañamiento, sino que me ayudará en el futuro. Con lo cual, en esas sesiones nos aseguramos de que la persona introduce en su vida prácticas que le ayuden a conectar con lo que da sentido, con lo que tiene valor y con lo que le da vida. ¿Qué da sentido para ti? Tienes que introducirlo muchas más veces en tu vida. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo tienes que tener claro, prioritario. ¿Y qué es lo que te da vida y cómo accedes a eso? Entonces tenemos conversaciones para poder profundizar en ello. Ahí hay una pregunta: ¿cómo se entiende y se trabaja con pasión en ese acompañar al otro? Es una muy buena pregunta, porque la palabra compasión en el contexto budista tiene un significado, y en el contexto quizá más católico, cristiano, se ha confundido a veces con misericordia o con sentir pena de. Entonces quiero clarificar que para mí compasión es, primero, el com, el del inicio de la palabra, como veis,
voy diciendo cosas que tienen que ver con mi ser escritora. Com quiere decir con el otro, con unidad, comunicación, con unión, con pasión. Entonces, quiere decir sentir con el otro. Es el amor en su estado más sublime, más amplio, que es no solo te amo, sino que siento contigo, y es un amor que, según yo he aprendido con el maestro Thich Nhat Hanh, un maestro budista que habla del interser, es el amor en el cual acompañas con todo lo que he dicho. Es decir, que fíjate, Jorge, que todo lo que he dicho para mí es acompañar desde esa compasión. Acompañar sintiendo, acompañar desde la inteligencia apreciativa, acompañar comprendiendo, acompañar escuchando, acompañar haciendo emerger lo mejor del otro, desde la compasión que surge desde el vaciarme de mí mismo, de mi yo egocéntrico. Para mí la verdadera compasión solo es posible cuando yo me he vaciado del yo egocéntrico y estoy llena del núcleo sano, de lo que me da vida, pero me he vaciado de todos estos otros esquemas mentales más egocéntricos. Hay otra pregunta muy interesante. Miriam me dice, Ana nos pregunta, ¿cómo ayudar a las personas que necesitando el acompañamiento no tienen fuerza para pedirlo? Sí, ahí antes he comentado, gracias Ana, y encantada de que estés aquí, Ana. Antes he comentado que hay personas que se sienten tan autosuficientes que incluso confunden esa autosuficiencia y ese egocentrismo con autoestima y no se abren a querer ser acompañadas. Y ahí yo plantearía, ¿qué pregunta le puedo hacer a esa persona para que pueda abrirse un poco? Es decir, no darle un consejo, porque no lo está esperando, porque no está abierta a ser acompañada. Pero, ¿qué pregunta puedo plantear que le ayude a abrirse para recibir un poco de acompañamiento? Otra opción es acompañar en el silencio, acompañar desde la presencia, decirle, estoy aquí, escribirle, que sepas que estoy aquí. Si quieres, vamos a caminar tal día, tal hora, o sea, quizá hacer propuestas más concretas, podemos tener una conversación si te va bien. Entonces, hacer el ofrecimiento. ¿Y qué ocurre? Que, y por esto he hablado antes de la presencia humilde, que hay veces que si yo pido ayuda puedo sentir que soy débil y para no sentir que soy débil no pido ayuda. ¿Veis la relación? Entonces la persona no pide ayuda porque no quiere sentir o no quiere que se la vea en los ojos de los demás como débil. Y eso hace que la persona no se abre a ser acompañada porque tiene miedo de ser percibida como débil, como inútil, como a estas alturas si te pasa esto, ¿no? O sea, tiene miedo a la opinión de los demás y desafortunadamente esto nos influye mucho. Yo me encuentro muchas personas a quien acompaño que están muy condicionadas por la opinión de los demás. Entonces, ¿cómo puedo yo transmitirle a esa persona desde la humildad que vea que acepto que lo que es, que lo que le ocurre y que no la voy a juzgar? ¿Cómo lo puedo transmitir? Ese estado de no juicio.
¿Qué más? Hay otra que dice, ¿recomiendas algún tipo particular de meditación para mantenernos centrados como coaches? ¿Alguna escuela o camino en especial? Bueno, yo practico la meditación contemplativa y doy clases de sesiones de meditación contemplativa, que es una meditación que incluye el estar presente, el percibir, pero incluye también la relación con el otro, porque creo que es muy importante en la meditación ser conscientes de que somos relacionales. Entonces es una meditación abierta a la percepción, al reconocimiento del otro. Es una meditación que te ayuda a vaciarte del yo egoico para llenarte del tú divino, del tú otro. Y esa es la meditación. Estamos en hora, exactamente. Entonces, podemos acompañar silenciosamente, dice Bernardita. Sí, hemos hablado de varias maneras de acompañar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este rato compartido, por escuchar, por estar presentes. Sí.